para vencer el pecado desde la humanidad. Dios enviaría a su Hijo para convertirse en humano, destruyendo el pecado, pisándole la cabeza a la serpiente y liberando para siempre a la raza humana de la esclavitud de la muerte y del pecado. Nosotros nos acercamos al día de la liberación. Por eso Donald Trump habló cuando subió las tarifas de impuestos arancelarios de un día de la liberación. ¿Verdad, hermanos? Él sabe bien que algo grande se acerca y pronto los santos de Dios van a guardar la ley de Dios perfectamente, amando a Dios perfectamente, ya no violando el mandamiento de Dios según sea su propia conveniencia, ¿verdad? Y ese sería un amor basado en la conveniencia. Ninguno de nosotros quisiera ser amado en base a conveniencias, ¿verdad, hermanos? Dios tampoco lo quiere. Entonces el concepto de que Dios enviaría a su Hijo para derrotar al pecado y a la muerte está establecido desde el principio del Génesis, desde Génesis capítulo 3, versículo 15. En ese momento, nosotros vemos que el Hijo de Dios nacería de una mujer y derrotaría al pecado y liberaría a la raza humana. Esto luego es confirmado cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Leamos en Génesis capítulo 22, versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham entonces debe aquí obedecer el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ahora es revelado para Abraham, el Hijo de Dios. Abraham lo declara de su propia boca cuando le dice a Isaac, su hijo, abro comillas, Dios proveerá de cordero para el holocausto, cierro comillas. Es una confirmación de la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, que el Hijo de Dios se convertiría en humano, nacería de mujer y derrotaría a la serpiente. Ahora ya sabemos cómo, ¿verdad? Ofreciéndose él mismo en holocausto, en expiación por los pecados de la humanidad. Y ya vemos entonces que aquí se establece una verdad bastante clara para aquel que existía en aquella época, que solo tenían la Torá y que no tenían como hoy tenemos el Nuevo Testamento. El punto está bastante claro cuando tú estudias Génesis 3:15 y luego estudias esto que le ocurre a Abraham y a su hijo en Génesis 22:2. Pues tú dices, ya entiendo. Dios enviará a su Hijo nacido de mujer y Él mismo, el Hijo de Dios, ofrecerá su propia vida en expiación por los pecados de la humanidad. ¿Verdad, hermanos? Está bastante claro. Luego se establece otra verdad que leemos en Génesis capítulo 22, versículo 15 al 16. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, y dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Un momentico aquí. ¿Quién es este ángel de Jehová? Que también él mismo declara que es Jehová. Un momento, hermanos, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y luego este ángel de Jehová, no pudiendo jurar por otro mayor que él, jura por sí mismo, declarando que él es Jehová. Este es el Hijo de Dios, porque no puede ser el Padre, porque se nos revela aquí como el ángel de Jehová. Pero no puede ser el mismo Padre, ¿verdad, hermanos? Este ángel de Jehová dice él mismo que él es Jehová. Y ahora nosotros vemos que este ángel se entregará en holocausto, en expiación por los pecados de la humanidad. Esto es lo que Jesús declara en Juan capítulo 8 versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó.
¿Cuándo lo vio, verdad, hermanos? Si Jesús nació miles de años después de Abraham. ¿Cuándo Abraham vio el día de Jesús? Lo vio ese día cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y vio a un cordero enredado en un árbol, ¿verdad? Ese cordero es Jesús. Y Abraham se gozó mucho, ¿verdad? Porque quien iba a morir era su hijo. Así como todos los seres humanos deberían gozarse mucho, porque la paga por el pecado es la muerte, y quienes deberían morir son todos los seres humanos. Pero ahora Jesús entrega su vida por ti, para que puedas arrepentirte. Entonces vemos otra verdad establecida. Jesús es este ángel de Jehová, que no es el Padre, pero que es Jehová. Y entonces, ¿cómo puede serlo, verdad, hermanos? Es el Hijo de Dios. Él se va a entregar por expiación de los pecados del mundo. Y aquí nosotros entendemos algo, hermanos, que Jesús no muere para siempre. Abraham lo entiende. Jesús vive de nuevo, resucita. Y entonces Jesús ahora se revela para Abraham no solo como un cordero que de repente muere y tal vez ha muerto para siempre, sino como alguien que es eterno. Y esta revelación la recibe Abraham en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces Jesús ya no es solamente un corderito que muere y ahí quedó. No, Jesús también se revela como sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién es este sacerdote del Dios Altísimo? Tiene que ser el ángel de Jehová, ¿verdad, hermanos? Entonces vemos que Abraham le entrega a Melquisedec los diezmos de todo. Pero si esos diezmos le pertenecen a Dios, es porque Melquisedec es Dios, pero no es el Padre, es Jesús. Entonces Jesús nos revela en este pasaje que Él no solo derrota los pecados de la humanidad a través de su ofrecimiento de su vida, sino a través de su intercesión como sacerdote del Dios Altísimo por la raza humana. Melquisedec entonces se revela no solo como Dios, sino como sacerdote del Dios Altísimo. Bastante claro para aquel que quiera reflexionar en este pasaje bíblico y en los que ya hemos venido leyendo. Melquisedec recibe diezmos de Abraham, lo cual lo hace Dios. Sin embargo, él mismo se declara como sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que la divinidad está claramente establecida desde el Génesis como Padre e Hijo. Indudable, hermanos, para nadie puede ser esto una duda, para nadie puede ser esto una confusión. Está fácilmente verificable, fácilmente medible, fácilmente observable. Lo estamos leyendo, lo estamos entendiendo. Luego Jacob sueña con una escalera que lleva al cielo y resulta que arriba está Jehová. Leamos en Génesis capítulo 18 versículo 12 al 13. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Hermanos, ¿qué doctrina queda establecida aquí? ¿Quién es esta escalera que nos lleva al Padre? ¿Quién es el único camino y la única puerta? ¿Verdad? Aquí nosotros tenemos una escalera a través de la cual suben y bajan los ángeles del cielo.
Si aún pudiera quedar alguna duda de lo que es totalmente indudable, leamos en Juan capítulo 1 versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este Hijo de Hombre que fue profetizado en Génesis capítulo 3 versículo 15, el Hijo de Dios nacido de mujer, es ahora esa escalera que nos lleva al Padre. De manera que si Jacob, que no tenía el Nuevo Testamento, pudiera tener alguna duda, pues ¿cómo pudiera tener alguna duda, hermanos, si él mismo está viendo que hay una escalera que lo lleva a Dios, y esa escalera es Jesucristo? Entonces queda confirmado que Jesús es Dios y que Él es ese vínculo entre el Dios Altísimo y los hombres, esa escalera que le permite a los ángeles subir y bajar del cielo. Pero hasta ahora hemos visto aquí que hay un tercer Dios involucrado en la redención de la humanidad. De verdad que no, hermanos. ¿Quién me lo pudiera mostrar? ¿Quién pudiera observarlo, medirlo, verificarlo? Hablando en términos de la palabra, por supuesto, porque es a través de ella que seremos juzgados. No a través de nuestros sentidos, sino a través de lo que Dios ha escrito en su palabra. Puede que tú veas un fantasma de 3 cabezas que diga que es Jesús, y eso no es válido en el juicio, porque hace parte de tu criterio subjetivo, y ningún criterio subjetivo puede usarse como una excusa para que Jesús te perdone en el juicio. Todo lo que tú debes usar debe estar basado en algo objetivo, en algo que todos podemos leer en la palabra de Dios. Y esto es lo que está escrito. Y nosotros vemos aquí al Padre y al Hijo. Yo no he visto por ningún lado a un tercer Dios. Y por eso nosotros vemos que el sacrificio de Jesús es válido para Abraham, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿de qué le pudiera haber servido a Abraham la introducción de un tercer Dios? Todos podemos verificar que en el Viejo Testamento hasta ahora solo se habla del Padre y del Hijo, porque por mucho tiempo se ha dicho esta gran mentira, que en el Viejo Testamento no se puede encontrar al Hijo, pero está por todas partes, hermanos, y está de una forma tan clara que es pasmosamente impresionante, hermanos, y es que debe ser así. De no ser así, Dios no pudiera llamar pecadores a los que violan sus mandamientos. Sería totalmente injusto si el primer mandamiento no estuviera fácilmente verificable en la Biblia. Entonces toda la doctrina bíblica colapsaría por completo. Porque, ¿qué pasa con los que vivieron en la época del Viejo Testamento? ¿Acaso Dios es injusto para juzgarlos a ellos en base al primer mandamiento, cuando ese primer mandamiento no puede entenderse en el Viejo Testamento? Por supuesto que no. Claro que sí puede entenderse en el Viejo Testamento. Y ya vamos a ver que está bastante claro como hasta ahora lo hemos visto. Entonces, hermanos, leamos lo que dice Génesis capítulo 32, versículo 24 al 30. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré